Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente al curso de bases de datos. El día de hoy vamos a avanzar con el tema que hemos estado desarrollando y el concepto de lo que vamos a ver el día de hoy es referente a lo que se va a mostrar en la siguiente diapositiva, ¿correcto? El contenido es obviamente una introducción, un pequeño review acerca de lo que hemos estado platicando. Vamos a ver un poquito de Python, comandos básicos, la estructura de un programa, los tipos de datos en SQL, algunas estructuras básicas para inserción, consulta y modificación de datos y pues la bibliografía, ¿correcto? Bien, ya habíamos hablado desde varias clases atrás acerca de los bases de datos, ¿no? Que suelen gestionar el contenido de los datos que se están almacenando. Entonces ya vimos más o menos cómo empezar a crear tablas y ya vimos cómo poder nosotros definir la estructura de la tabla. Hablamos también de que desde el modelo entidad-relación nosotros convertimos del modelo entidad-relación a un modelo relacional en el cual pues cada una de las tablas se van a llamar relaciones y cada uno de los registros se va a llamar tupla, ¿ok? Entonces fíjense, nosotros estábamos hablando de los sistemas gestores de bases de datos que son compatibles con Python. ¿Por qué me estoy yendo hacia Python? Porque Python es un lenguaje muy sencillo que la mayoría podemos ocupar. Esa es la primera. Segunda, Python en nuestros días es una herramienta que está desarrollando su potencial en inteligencia artificial, machine learning, sistemas, web scraping, todo lo que tiene que ver con una parte de seguridad informática, de hackeo, tiene que ver mucho con Python y ustedes se vuelven, a pesar de que ustedes son de cierta forma un perfil de administrador, son ingenieros y al hecho de tener un grado de ingeniero nos obliga a nosotros a conocer estructuras de programación para aplicarlos a proyectos más adelante. ¿Qué podemos hacer con Python? Podemos hacer domótica, podemos controlar sensores desde Python con algunas aplicaciones como por ejemplo Arduino. Podemos hacer sistemas de bases de datos, sistemas de información completos. De hecho, el objetivo final de este curso es que ustedes le entreguen un sistema para una pequeña empresa, para uno de alguna persona que les pida un sistema, ¿ok? Entonces, Python está en muchas cosas, por eso es que vamos a ir hacia Python, ¿ok? Y habríamos hablado también de lo que era SQL, que es el Structured Query Language. Este SQL, pues básicamente tiene mucho que ver con la parte de que es un lenguaje. O sea, Python es un lenguaje que está del lado del cliente y Python es, perdón, y SQL es un lenguaje que está del lado del servidor. De este lado, Python sigue siendo un lenguaje de front-end y este SQL va a ser un lenguaje de back-end. Ok, ahora aquí es importante ver algunas cosas que no habíamos determinado. Existen algunos tipos de datos. Muchos de ustedes, al hacer ustedes sus ejercicios, se quedaban con muchas dudas, porque en alguna de las estructuras principales que nosotros pusimos, voy a estar intercambiando en diferentes pantallas para que ustedes vean a lo que me estoy refiriendo, ¿ok? Déjenme cerrar esta pantalla de... Bien, aquí lo vamos a hacer. Recuerden que la última vez nosotros estábamos viendo esto y así más o menos estaba nuestra última pantalla que vimos en el video anterior. Si se dan cuenta, este create table es un lenguaje de programación que nosotros vamos a hacer. Este lenguaje es un lenguaje de programación de SQL y este lenguaje, todo esto es un lenguaje de programación Python. Entonces ustedes están creando, o están, mejor dicho, están creando scripts con dos lenguajes diferentes. Uno es Python y el otro es SQL. Tienen que aprender los dos porque SQL en alguna, si tú tienes una estructura mala o algún punto y coma o algún paréntesis que no cerró, algunas comillas, te va a marcar un error. Entonces necesitamos empezar a ver esto. ¿A qué se refieren los tipos de datos? Miren, tenemos tipos de datos para enteros. Los enteros obviamente forman un conjunto de números. Los enteros van hacia números, pero como su nombre lo indica, son enteros. ¿Por qué enteros? Un entero es, por ejemplo, el número 19, pero un decimal o un entero decimal podría ser 19.71. Entonces, cuando hablamos de datos enteros, no nos estamos metiendo con puntos, punto 2,
perdón, punto 3, sino simplemente con la parte entera del número. Y tenemos enteros, tenemos integers, tenemos tiny int, que son enteros pues que almacenan menos información, small, que son pequeños, los medios, los big, y todo esto es una forma de cual ustedes pueden tener un tipo de dato. Entonces, cuando ustedes ven el tipo de dato entero, quiere decir que va a almacenar un número. Fíjense en esta consulta, nosotros pusimos que el nombre de una persona no es un número, ¿están de acuerdo? El nombre de una persona no es un número, su dirección no es un número. ¿Cuál sí puede ser un número? Ah, pues su edad, ¿sí se dan cuenta? Y entonces definimos que la edad, lo que va a guardarse en el campo edad, va a ser un número entero. Por eso es que le ponemos integer aquí. Ahora, de todos estos datos, por ejemplo, para guardar texto, para guardar datos de tipo texto, ocupamos una que puede ser carácter. Carácter guarda hasta 20 caracteres que ustedes metan. ¿A qué se refiere con carácter? Si ustedes meten la letra P en su teclado, ese sería un carácter. Si ponen la letra E, sería otro carácter. Si ponen la letra D, sería otro carácter. Si ponen la letra R, sería otro carácter. Si ponen la letra O, sería un quinto carácter. Entonces, Pedro, por así decirlo, la palabra Pedro podría ser de tipo carácter, ajá, pero sigue siendo texto, pero puede almacenar solamente 20 espacios o 20 caracteres literalmente. Entonces, a veces esta variable pues sí nos sirve, por ejemplo, si tenemos un curve o un dato o nosotros hiciéramos algo en específico que guardara hasta 20 elementos, pero hay veces que no hay nombres más largos o direcciones o teléfonos, si me doy a entender. Entonces a veces 20 caracteres o el espacio de 20 es muy limitado, por eso utilizamos uno que se llama varchar, que tiene de almacenamiento 255 caracteres. De esta forma pues la mayoría de los nombres tendrán 50, 60 caracteres y ustedes podrán decir, pues es que se desperdicia mucho. Pues sí, pero si nosotros quisiéramos tener una dirección más grande, aquí puede caber, y en caso de que no, pues nos iríamos hacia quién, hacia el texto, ¿no? Entonces fíjense, en la estructura de aquí nosotros definimos el campo que se llama nombre, pero nombre qué tipo de dato es, pues el nombre es un texto, por eso ocupamos varchar. Y cuanto aquí en la tabla original, estos datos son tomados de sqlite.org datatypes.html. Esta tabla está tomada directamente de la página de SQLite. Entonces, aquí lo que nosotros estamos diciendo, fíjense, lo que estamos diciendo es que nuestra columna va a tener un campo que se va a llamar nombre y que va a guardar el varchar. Si se dan cuenta, lo que guarda es un ¿qué? Es un texto. Entonces va a guardar aquí texto y el espacio que dice la tablita es de 255, pero nosotros no queremos que guarde 255 porque pues se pueden desperdiciar muchos. Sin embargo, le reducimos el tamaño aquí para que guarde solamente 100 espacios. Entonces, si se dan cuenta, mi tabla tiene la columna que se llama nombre, la columna que se llama edad y la columna que se llama producto. Para guardar el nombre, pues obviamente decimos que es un texto. Para guardar, obviamente, la edad, decimos que va a ser un entero. Y para guardar el producto, aquí pusimos producto, pues va a ser un entero. Perdón, un texto, ¿no? Que va a tener 30 caracteres para que ustedes puedan guardar ahí un texto. Ahora, fíjense, voy a abrir mi gestor de base de datos. Voy a hacer una pausa aquí y quiero que se entienda muy bien lo que estamos tratando de representar. Tenemos también datos de tipo caracteres para alguno de ustedes que quiere trabajar con decimales. Podemos ponerlos como doubles aquí. Aquí va a haber algunas formas o algunas veces que tengamos que hacer transacciones por ejemplo, de vender mercancía, de determinar IVA, de determinar cosas así, que en el cual no puedas tomar solamente la parte entera, ¿no? Sino tengas que tomar al 100% todos los datos o hasta los decimales que son importantes. Entonces, aquí tendríamos que buscar uno que sea decimal o uno que sea doble, ¿ok?
Esto real o real significa que son tipos de datos con punto decimal. Entonces voy a buscar aquí en mi computadora mi DB Browser. Recordemos que hemos estado trabajando aquí cuando una vez que han cerrado su base de datos, lo que hacemos es que podamos nosotros ver desde acá todo el asunto, ¿no? Entonces voy a darle clic aquí donde dice Open Database y recuerden muchachos que yo les dije que en este curso por lo regular nosotros teníamos que trabajar con una carpeta en específico. Entonces mi carpeta se llama Python 1 ya de 21. Creo que ustedes son 2 ya de 21. No sé por qué puse uno ya de 21. Me disculpan, ahorita hago el cambio. Entonces, si se dan cuenta, aquí está mi base de datos. Y fíjense, voy a darle propiedades para que ustedes vean cómo es que está la estructura del archivo. Si se dan cuenta, mi archivo termina con d.db. Algunos de ustedes tuvieron problemas porque terminaban con .bd y no es así. La estructura del archivo tiene que ser .db. Y ahora si se dan cuenta, en la sesión anterior ya teníamos dos tablas. Una de las tablas era pues aquí la de proveedor y ahora una de las tablas era la de usuarios. Voy a eliminar la de proveedor para que vean qué es lo que estamos haciendo. Si se dan cuenta, la tabla de usuarios que nosotros teníamos, la tabla de usuarios tiene específicamente el nombre que dice que aquí que va a ser un varchar de 100, o sea, va a guardar un texto, aquí va a guardar un entero y aquí va a guardar otro texto de tamaño 30, ¿ok? Bien, en esta idea vamos a volver a la programación y desde aquí nos vamos a ir metiendo un poquito con algunas cuestiones, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a entender los tipos de datos. En esta sesión solo vamos a ver esos dos, pero ¿por qué? Porque los vamos a aplicar. Ahora, los comandos de SQL, del lenguaje que yo les comentaba, son estos. Estos son básicos. Por ejemplo, el comando create database dice se utiliza para crear una nueva base de datos vacía. ¿Ok? El comando drop database se utiliza para eliminar completamente la base de datos. El comando create table se utiliza para crear una nueva tabla. Si el comando de alter table se utiliza para modificar la tabla ya existente. Una compañera me puso un comentario con respecto a que me dijo, profe, es que yo me equivoqué y en lugar de que le pusiera a la columna nombre, le puse me equivoqué y puse otra letra, ¿no? ¿Cómo puedo modificarlo? Entonces podemos utilizar el comando alter table, o si queremos agregar una nueva columna, o si queremos nosotros hacer una actualización de el tamaño que puede guardar el dato, etc. Ahora, drop table se utiliza también para eliminar la tabla, ¿ok? Estos comandos, chicos, necesito que se los aprendan, que aquí hagan un punto, que aquí hagan una pausa, vayan por su libreta, anoten los tipos de datos y anoten estos comandos. Relativamente, cuando ustedes empiecen ya a programar más y más y más y más y más, estos comandos pues ya los van a tener en su cabecita, ya se van a almacenar en su memoria para que ya no les cueste tanto trabajo estar viendo cuál es el comando básico. Ahora, de las comandos o de las operaciones básicas que se pueden utilizar, select se utiliza para cuando quieres leer o seleccionar tus datos. Ojo con este. Imaginemos que yo tengo una tabla, que es la tabla de empleados con 50 empleados. Si yo quisiera sacar esa información de la tabla, tendríamos que hacer con select, ¿ok? Me refiero con sacar la información, hacer una consulta y que nos muestre la información. No estoy hablando de eliminar los datos de la tabla, no estoy hablando de que ya los va a borrar, no, estoy hablando de que va a consultar literalmente o va a leer los datos que hay en la tabla. Con insert es cuando queremos añadir nuevos datos. Con update es cuando queremos actualizar los datos. Con delete es cuando los queremos borrar. Cuando usamos replace es cuando queremos añadir o cambiar o reemplazar datos existentes, y el truncate se utiliza cuando quieres borrar todos los datos de una plantilla. La palabra plantilla vamos a dejarla ahorita a un lado porque vamos a ver estos comandos poco a poco.
vamos a ir avanzando, pero les repito, en esta evaluación del segundo parcial solamente les voy a aplicar un examen con respecto a los comandos básicos de SQL, con respecto a la estructura, pero el tercer parcial lo vamos a dedicar a programar todo el sistema completo. Entonces, desde aquí yo ya necesito que ustedes vayan viendo cuál es la estructura de esto, ¿ok? Fíjense, vamos a ver por qué es un lenguaje y vamos a ver cuál es la idea principal. Vamos a poner aquí un ejemplo. Si se dan cuenta, voy a hacer esta pantalla pequeñita para que ustedes vayan viendo a qué me refiero con esto. Supongamos, muchachos, que voy a cerrar esta base de datos. Ok, voy a cerrar la base de datos y voy a guardar los datos y voy a abrir una nueva base de datos. Voy a abrir una nueva base de datos. En la base de datos pues, la voy a llamar empleados o la vamos a dejar desde cero. ¿Sale? Vamos a ver a qué se refiere con todo esto. Miren, en nuestro programa de DB Browser, aquí el Database Browser, aquí vemos la estructura de la base de datos, aquí buscamos los datos, aquí editamos y aquí ejecutamos el SQL. Si se dan cuenta, por ejemplo, para crear una base de datos ponemos create, create database y le ponemos el nombre a la base de datos. Si yo quiero ejecutar aquí está deshabilitado, entonces aquí me pide primero que cree una base de datos. Entonces voy a crear una base de datos y a esta base de datos le voy a poner prueba 2, ok, y lo voy a dejar así. Ahora, me dice que si quiero agregar una tabla, entonces si se dan cuenta ya me da aquí una estructura para que yo pueda agregar datos a la tabla. Le voy a decir que no porque lo voy a ir haciendo paso a paso. Ok, entonces vamos a cerrar esto. Si se dan cuenta ya está creada mi base de datos. ¿Cómo se llama mi base de datos? Se llama prueba 2.d, la letra D primero y después la letra B. Ok, ahora vamos a crear una tabla con programación. Le vamos a poner ahí create table. Aquí está el comando de este lado para que ustedes no se vayan a perder. ¿Y cómo se va a llamar la tabla? Bueno, si esta es la prueba 2, le voy a llamar tabla alumnos. Ok, por lo regular, muchachos, ojo con esto. No podemos dejar espacios en el nombre de las tablas. Por ejemplo, si yo le pusiera alumnos de administración, me va a marcar un error. Entonces mi tabla solamente la voy a llamar alumnos, ¿ok? Y dentro de alumnos, ¿qué es lo que voy a meter? Ah, bueno, pues le voy a meter aquí un nombre, ¿les parece? Si yo hiciera la estructura como la tengo aquí, ¿ok? Todavía no estamos viendo lo de llaves primarias. Voy a omitir esta parte que dice int id primary key. Si se dan cuenta, aquí lo que hace es decir, el campo que se llama id va a ser un entero y va a ser la llave primaria de mi tabla. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión para que ustedes no sufran con eso ahorita. Entonces en la tabla alumnos le voy a poner solo el nombre, que va a ser así, nombre, coma, bueno, en realidad va nombre. ¿Y cuál es el tipo de dato para nombre? Va a ser varchar. ¿Y de cuánto va a ser el varchar? Bueno, pues yo le voy a poner tal vez de 100, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque va a haber nombres que sean muy grandes, ¿no? Y además de esto le voy a poner, además de nombre, le voy a poner el email. Y este tipo de dato también va a ser varchar, ¿ok? Y varchar de qué tamaño va a ser un email, pues de 30, ¿ok? Entonces con eso, si se dan cuenta, yo le voy a dar ejecutar ahí, y si todo sale bien debe de marcar una estructura de mi base de datos y me va a mandar un mensajito de que fue correcto. Ahora, ojo con esto, aquí abrí un paréntesis, aquí abrí un paréntesis y cerré un paréntesis, aquí abrí un paréntesis y cerré otro paréntesis. Entonces aquí tendría que cerrar el paréntesis de aquí. Este paréntesis de aquí engloba a esto, ¿ok? Entonces si yo le doy en ejecutar, me dice aquí, fíjense, dice aquí, el resultado se ejecutó la query, que es la consulta, de forma satisfactoria. Y entonces, fíjense, me voy aquí y veo una tabla ahora que se llama alumnos. ¿Y cuál es la estructura? Que tengo el nombre y tengo el email, y así como yo la definí en programación desde aquí,
ok. Lo mismo es lo que voy a hacer desde, es lo mismo que estamos haciendo acá en Python. Si se dan cuenta, Python, primero programamos todo lo que tiene que ver con Python, pero dentro de Python utilizamos otro lenguaje para poder programar o para poder crear en mi base de datos algo, ok. Bien. Perdón, entonces entiéndase que este es un lenguaje y que Python es otro lenguaje, son dos lenguajes diferentes. Si yo vuelvo a ejecutar esto, ya tengo una tabla que se llama alumnos, pero si yo lo vuelvo a ejecutar, por lógica me tiene que dar un error, porque yo ya tengo una tabla que se llama alumnos. No puedo tener dos tablas con el mismo nombre, lo ejecuto y miren, me da un error aquí. ¿Por qué? Porque dice que la tabla alumnos ya existe. Already exist significa ya existe, ¿ok? Entonces, ahora, si yo ya tengo las tablas, que voy a regresar a mi presentación para que no nos vayamos perdiendo, ¿ok? Si yo ya tengo estas tablas, ya tengo la tabla, ahora ¿qué podemos hacer? Pues puedo insertar, ¿ok? Puedo insertar datos en mi tabla, que sería así, insert, ok, into, ¿cómo se llamaba la tabla? Alumnos. Hasta el mismo programa te da el nombre de la tabla. ¿Qué vamos a agregar ahí? Los valores. ¿Qué valores? Ah, bueno, los valores de, si es un texto, lo tenemos que meter entre comillas. La tabla tenía dos valores, el nombre y el email. Entonces voy a poner el nombre, si se dan cuenta, Benito Samuel López. Aquí sí puede tener espacios porque esto es un texto. ¿Y cuál es mi email? Le voy a poner aquí ingeniero López arroba ejemplo, ¿no? Example. Y arroba, perdón, ya tenía de arroba, sería .com. Ok, y aquí lo dejamos ahí. Y si yo lo ejecuto, ojo aquí, espero que ustedes puedan ver el error. Si yo lo ejecuto aquí, me va a marcar un error. Ojo, ¿por qué? Porque me dice que está incompleto. Ok, está incompleta la entrada. Que hasta me lo marca con rojito. ¿Por qué? Porque me falta aquí cerrar un paréntesis. Ok, si yo hago esto, vamos a ver si ejecuta. Hasta ahí me dice el query, la consulta que se ejecutó fue satisfactoria, ¿ok? Y entonces fíjense, me voy a ir a mi tabla a ver si es cierto que se insertó y aquí está, miren, los datos que yo pongo. Entonces es necesario que ustedes conozcan estos principios para que podamos hacer algunas pruebas. Entonces ya se entiende que desde aquí podemos nosotros, este es un lenguaje y Python es otro lenguaje. Este es el lenguaje de SQL y el otro es el lenguaje de Python. Ustedes podrían hacer varias pruebas, por ejemplo, crear esta tabla, ingresar estos valores y luego seleccionarlo y ver cuál es el resultado de todo esto. Esto se los voy a dejar como un ejercicio adicional. Ok, porque pues en realidad lo que nosotros estamos usando o lo que estamos haciendo tiene que ser más práctico que teórico. Por eso al inicio del semestre yo les pregunté, les dije, chicos, ¿hasta dónde llegamos? ¿Llegaron a programar algo? No, pues no. Entonces muchas personas, mucha gente, en realidad la forma más fácil de sacarse las cosas de encima pues va a ser siempre darles las cuestiones teóricas a fin de que ustedes tengan los cimientos, ¿no? En este caso ya no me interesa tanto porque los cimientos se supone que ustedes ya los tienen y de ahí ya podemos empezar nosotros a programar algunas cositas interesantes, ¿vale? Bueno, pues voy a cerrar esto, voy a minimizar esto y voy a regresarme aquí a la parte que yo ya tenía, ¿ok? Si se dan cuenta, mi base de datos en ese momento se llamaba ejemplo. Vamos a utilizar la nueva base de datos que yo estoy creando. ¿Cómo se llama mi base de datos? Se llama prueba 2. Entonces, primero que nada, vamos a ponerle aquí un nombre diferente y le vamos a poner prueba 2. ¿Ok? Ok, primero. Ok. Vamos a hacer una pausa. Ahora vámonos del lado de Python. Siempre Python. Voy a abrir
que se llama estructura. Ya les había dicho yo que Python utiliza librerías, funciones y la función principal. Pues podemos hacer un ejemplito muy sencillo, pero antes de llegar hasta esta estructura principal no estamos haciendo nada más que vamos a poner un comando que nos va a ayudar a imprimir, ¿no? Si nosotros quisiéramos solo imprimir mensajes, el comando que nos va a utilizar será print. El comando que queremos es print. Ahora, si ustedes ponen un símbolo de gato antes de la línea de código, significa que es un comentario, y entonces al momento de que ustedes ejecutan este script no va a pasar nada ni va a marcar un error, no lo toma en cuenta, ¿ok? Entonces así es como yo hago los comentarios para que no ejecute esa parte de código. Entonces voy a ponerle aquí mis datos, el nombre de la universidad, tecnológico, creo que aquí lleva un acento, de estudios superiores del oriente del estado de México. Miren, si yo ejecuto aquí, control B me manda una línea, aquí está el resultado, ok. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo yo quiero imprimir otro mensaje? Pues no importa, ¿no? Entonces le pongo ahí división de ingeniería en administración, ok. Y después de división de ingeniería en administración pongo no lo sé, vamos a poner su grupo, grupo 2 IAD 22, y además de ese grupo voy a imprimir el nombre de la materia. Print va a ser TICS aplicadas a la administración, ok. Esta es una forma muy larga de hacer por así decirlo, una carátula, pero esto me está sirviendo a mí para que ustedes puedan ponerle ahí todo el contenido, ¿no? Para que ustedes puedan ir viendo cómo es que se programa. Entonces de esta forma yo podría ponerle aquí estos datos, ok. Ok, y obviamente les digo que esto es muy sencillo porque esta estructura, si yo la mando a ejecutar, me lo va a imprimir así. ¿Sale? Si yo quisiera, por ejemplo, imprimir un texto, por ejemplo, que abajo del docente saliera el email, yo puedo poner aquí una diagonal N. La diagonal N sirve para que cuando llegue a este punto empiece a imprimir ahora abajo. Miren, si se dan cuenta, ya imprimió abajo, ¿ok? Si yo quisiera, además de eso, que se imprimiera esto centrado, podría poner una diagonal T, y si lo ejecuto, si se dan cuenta, me da aquí un espacio de tabulador aquí. Entonces los tabuladores son la flechita que ustedes tienen ahí en sus teclados. Si se dan cuenta, hay varias formas de imprimir, ¿no? Pero estos son los comandos básicos, los comandos esenciales del contenido de lo que estamos haciendo. Apenas vamos con 28 minutos, pero vamos, nos falta todavía mucho, ¿ok? Esta es la estructura básica. Ahora bien, voy a regresar al script 2, vamos a guardar los cambios y voy a ver lo del script 2. Fíjense, en el script 2 teníamos perdón, que importar la librería. La librería se llama SQL3 o SQLite3 porque esta librería sirve para manejar la base de datos, ¿ok? Creamos una conexión con la base que se llama prueba2.db. En mi caso, como yo estoy ejecutando el script desde la carpeta que yo tengo, mi base de datos, no me crea ningún problema. Pero algunos de ustedes tuvieron que poner para que funcione C, dos puntos, diagonal, y usuarios, diagonal, o sea, toda la ruta en donde está su archivo, ¿ok? Y a eso se les llaman rutas pues completas,
¿vale? Esas rutas tienen que indicar en qué carpetas, en qué lugar está su archivo y así poder ejecutarlo. Y una vez que se crea la conexión, creamos un cursor. El cursor nos va a servir para qué? Nos va a servir para crear, ¿ok? O para ejecutar todas las queries o las consultas que nosotros queramos hacer a nuestra base de datos. En nuestra base de datos, en este momento solamente tenemos una tabla que se va a llamar alumnos, pero si yo ejecuto esta función, si yo ejecuto create table, voy a crear una tabla nueva que se va a llamar proveedor y que va a tener ¿quién? Va a tener de nombre un varchar de 100, va a tener la edad un entero y va a tener un producto que va a tener un 30. Ok, vamos a cambiar esta idea, vamos a ponerle aquí un email para que ustedes no se me vayan perdiendo. Ok, si yo ejecuto en este momento la consulta, voy a darle control B, perdón. Ok, vamos a ver qué resultado me da. Me dice que la base de datos está bloqueada. Bien, ¿por qué está bloqueada? Porque tal vez acá estamos utilizando esa base de datos. Entonces vamos a cerrarla. Ok, a ver, vamos a ejecutarla y ya está. Ok, entonces voy a abrir de nueva cuenta mi base de datos para que ustedes vean que mi base de datos se llamaba prueba 2 y que dentro de mi base de datos ya tengo dos tablas, pero una la creé desde MySQL, desde SQL, desde aquí, y la otra la estoy creando desde Python. Si se entiende, entiéndase esto. Ahora, si yo ejecuto otra vez desde aquí esta consulta, muchachos, si yo la ejecuto me va a dar un error, me va a decir que ya está mal porque la tabla ya existe. Aquí se ve, la tabla ya existe. Entonces, como ya existe la tabla, ya no puede crear otra tabla con el mismo nombre. Ahora, si se dan cuenta, en la presentación vimos, cómo acá teníamos unos comandos básicos para insertar datos. ¿Con cuál comando? Con este comando, ¿ok? Se llama insert. Entonces vamos a regresar aquí y ahora vamos a poner una conexión. Vamos a poner aquí cursor. Ya tenemos la conexión hacia la base de datos que se llama prueba. ¿Y qué vamos a ponerle? Punto execute para que ejecute la consulta. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a definir en el lenguaje de SQL qué es lo que queremos que haga. Entonces vamos a insertar into. ¿Cómo se llama nuestra tabla? Nuestra tabla se llama proveedor. Ojo con esto, si tú creaste tu tabla y tu tabla se llama proveedor, aquí se llama proveedor, y le pusiste con mayúsculas, así lo tienes que poner aquí. Si tú le pones una P aquí mayúscula y acá una P minúscula, nunca va a encontrar los datos. ¿Ok? Entonces eso, ojo con ese dato. Si tú le pusiste doble E, le pusiste una R de más o se te fue una letra, nunca va a hacer la conexión. ¿Qué datos vamos a meter ahí? Dice insert into proveedor, los valores de quién. ¿Qué valores vamos a meter aquí? Bueno, primero, si se dieron cuenta, nuestra tabla llevaba un nombre. Entonces en esa tabla voy a poner un nombre. Voy a ingresar aquí a... Ok, vamos a ingresar aquí a Jacqueline Mendizábal. Ok, este es un nombre por nombre. Ok, fíjense, nuestro siguiente dato es un entero. Si yo le pongo qué edad tiene, bueno, Jacqueline va a tener 27. Ok, y además de esto le voy a poner su correo electrónico, le voy a poner Jacqueline@example o ejemplo example.com, y aquí si yo lo ejecuto de esta forma me va a marcar un error. ¿Por qué me marca un error? Porque aquí la consulta que yo, o lo que yo escriba en SQL tiene que ir entre comillas. Entonces aquí le voy a poner las comillas, ok, y lo que voy a hacer es cerrar mi paréntesis que abrí acá.
esta es la misma estructura que debemos de llevar, o este es el lenguaje de SQL. Si yo ejecuto en este punto la consulta, voy a poder hacerlo sin ningún problema, no me va a dar ninguna, no debería darme un error. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, el 26 lo pongo hasta acá y lo de Jacqueline lo pongo aquí? Me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque primero va el nombre, después va la edad y después va el email. Por eso es importante que desde el análisis ustedes sepan cuál va a ser la estructura de su tabla. Para eso es importante que ustedes sepan que desde el análisis qué es lo que se va a introducir. A ver, voy a ejecutarla y me va a decir que terminó de forma correcta. A ver, voy a ir a ver la tabla, a ver si es cierto que está el dato. Voy a ir a Blows Data, en qué tabla lo guardé, en alumno o en proveedor, no en proveedor. Y aquí, si se dan cuenta, no hay nada. Este botoncito me va a ayudar para actualizar. ¿Por qué no hay nada? Bien, porque la base de datos tiene una forma de seguridad para que no agreguemos esto de forma automática. ¿A qué le llamamos de forma automática? En seguridad de computadoras, muchachos, en las páginas web, en algunos lugares, les piden que se registren ustedes, ¿no? Y como el registro que hicimos para las conferencias que se dieron en línea. Si nosotros vemos un poquito más, existen algo que se llama SQL Injections. Podemos crear un script para que meta a través de SQL un virus al sistema. Entonces, o a la base de datos, o que pueda borrar archivos, qué sé yo. Entonces es importante que trabajemos con la parte de seguridad, o lo que hace DB es eso. Y tenemos que agregar este comando, conexión.commit. Con esto, si yo ejecuto aquí, me va a marcar el que ya se ejecutó de forma correcta, y ahora actualizó, y aquí ya están los datos. ¿Ok? Bien, si se dan cuenta, ya está la ejecución de forma correcta. Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto varias veces? Voy a ejecutar 1, 2, 3, y si yo actualizo aquí, ¿qué creen que haya sucedido? Pues ejecutó 3 veces lo mismo, y entonces va a guardar 3 veces lo mismo. Hasta ahorita no hemos registrado nada acerca de que veamos ¿cómo explicarlo? Que veamos que no se registren que no se dupliquen los datos. Ok, vamos a ir poco a poco. Voy a eliminar esto para el siguiente ejemplo. Y si se dan cuenta, ya está ahí, ya se borraron los datos, ya nada más tengo uno. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera, en lugar de ejecutar un insert, cómo puedo yo visualizar los datos? Bien, voy a visualizar los datos de la siguiente forma. Tendría que poner ahí cursor.execute. ¿Y cuál es el comando para visualizar los datos? El comando para leer los datos es el comando select. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, voy a poner aquí, entre comillas, le voy a poner select. Ok. Y voy a ver mi primer consulta para leer los datos que tiene esa tabla. Entonces mi primer select tiene que ir de la siguiente forma. Ahí vamos a meter nosotros el select y vamos a poner todo. Si nosotros ponemos select todo, o vamos a poner asterisco, ese asterisco nos va a leer todo lo que tiene la tabla, y le vamos a poner from, de donde queremos que la traiga, de la tabla proveedor. Ok, entonces voy a ejecutar yo esto aquí, y al momento que yo hago la ejecución, no va a marcar ningún error. Ahí está, no hay ningún error, pero tampoco hay ningún resultado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos guardando en la variable cursor la ejecución de este lenguaje. O sea, lo que acabamos de hacer aquí va a la base de datos, hace la consulta y nos regresa un resultado, pero lo guarda en cursor. Pero cursor, ¿cómo lo imprimimos? ¿O cómo imprimir lo que hay dentro de cursor? Pues entonces le pongo aquí print cursor. Ok, y ahora si yo ejecuto, si se dan cuenta, me muestra esto.
¿A qué se refiere esto? Ah, bueno, lo que está pasando es que va a la base de datos y cuando nos regresa la información de la base de datos que nosotros queremos consultar, lo manda como un objeto, ¿ok? Entonces, en ese momento, si yo hago la parte de que yo no sé qué está trayendo este objeto que yo veo aquí y quiero consultar, ¿ok? Lo del objeto, entonces le voy a dar aquí esto lo voy a borrar, ¿se dan cuenta? Porque no sé qué hay dentro del objeto cursor, me lo manda así con un formato que yo no entiendo. Entonces lo que voy a decirle ahí es que vamos a crear una variable que se va a llamar usuario, y dentro de usuario voy a poner al cursor y vamos a agregar un nuevo comando que se va a llamar fetch1, ¿ok? Y si yo ejecuto el fetch1 va a servir para imprimir solamente un registro. Si se dan cuenta, no vuelve a mandar nada. Pero si ahora mando a imprimir a quien, al usuario o la variable donde estoy guardando todo, aquí está, mando a imprimir la variable, si se dan cuenta ya me manda los datos de Jacqueline Mendizábal 26 y su correo electrónico. ¿Ok? Entonces, ojo con estas estructuras. La primera es para crear la tabla, la segunda es para insertar y la tercera es para leer los datos. ¿Ok? Esta es la forma en la cual ustedes pueden leer los datos. Si en este punto de la clase ustedes tienen dudas, es normal, es natural, pero se los voy a decir de esta forma, apréndanselo como lo estamos viendo acá. Y algunos de ustedes me dijeron, es que yo tengo amigos, tengo novio, tengo una persona que me puede apoyar. Apóyense también de esas personas por si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda o si tienen alguna pregunta, les voy a pedir por favor que me escriban a mi correo personal pero a mi correo personal. Si algunos me dijeron que me trataron de escribir al correo del TESOEM, pero ese correo no sirve porque es un usuario, no es un correo. Entonces, mándenme, dadme un mensaje a mi correo personal o en todo caso mi cuenta de Telegram está disponible para que ustedes puedan acceder a ese punto, ¿ok? Entonces, hasta aquí muchachos sería a nuestra primer clase para agregar datos, para insertar datos y para consultar los datos. Muy bien, espero que todo esto se pueda solucionar de forma pronta y les repito que vamos a tener nuestra segunda evaluación y el examen va a venir de todo esto. Entonces, como recomendación, hagan las pruebas necesarias, hagan lo que tengan que hacer. Si necesitan que yo les suba esta información en un blog de notas o que ustedes les tome una foto, se las mando. Ustedes háganmelo saber por favor para que yo pueda darles solución lo más pronto que se pueda, ¿ok? Pues un saludo muchachos, quedan sus órdenes, que estén muy bien, hasta luego.